Buenas tardes oficialmente. Hoy comenzamos entonces la unidad número 3 de nuestro programa, que es Producto Interno. Hasta la unidad 2, que cerramos la semana pasada, va a ir para el primer parcial. Esto que empezamos a desarrollar hoy ya pasa para el segundo parcial. La próxima semana no hay clase, hay suspensión de clase, entonces después de esta semana de suspensión tenemos nuestro primer parcial y después de eso continuaremos entonces con la unidad 2 que arrancamos hoy. Entonces la idea ahora es conversar sobre espacios con producto interno. Interno. Entonces, este es el título de la unidad 2. Vamos a dedicarle 3 clases, 3 de teoría, 3 de práctica, para desarrollar los conceptos relevantes. Entonces, un poco de motivación para introducir los conceptos que vamos a hablar viene de geometría analítica. Vamos a considerar el caso del plano. Profe, está ¿Sí? súper desenfocado. ¿Está desenfocado? Sí. Dame un momento. Porque yo tengo que salir y volver a entrar para resolver eso. ¿Mejor allí? Estoy muy desenfocado Sí, en el profe, modo. mejoró. Ok. Bueno, eh, ok. Vamos a cortar un ratito, 5 minutos me dan, chicos. Yo creo que mi configuración de cámara es la que está creando problemas. ¿Me escuchan? ¿Qué tal se ve ahora? Tenemos audio. Ok, ok. Vamos a comenzar. Yo creo que recordemos un poquito de geometría analítica, donde ustedes aprendieron a pensar en el plano cartesiano, así con coordenadas x e y, y cualquier punto en ese plano, entonces ustedes pueden pensarlo en sus coordenadas, una coordenada a y una coordenada b. ¿Okay? Entonces, vamos a notar un poquito diferente esto. Un punto acá que vamos a llamar b
vamos a pensarlo como un par de coordenadas que son b sub x y b sub y. ¿Okay? Entonces en este punto ustedes pueden pensar como un par ordenado, bx, by. ¿Correcto? Y ustedes habrán aprendido en analítica a pensar también en ese punto como una flecha, ¿sí? Que va del origen hasta dicho punto. Entonces aprendieron, por ejemplo, a sumar puntos en el plano cartesiano mediante un método geométrico, que es el método del paralelogramo, por ejemplo. Y a esta flecha le podemos asociar su longitud. ¿Sí? Y a esa longitud, o sea, a la longitud de esta flecha le llaman norma del vector b en analítica, y se denota mediante esta simbología. Y esto, si ustedes ven acá que es un triángulo rectángulo, simplemente por Pitágoras ustedes sacan que es raíz cuadrada de este número al cuadrado más este otro número al cuadrado. ¿Cierto? Y si ustedes tienen otro punto por aquí, digamos Q, también a ese punto lo podemos pensar en sus coordenadas, que sería acá U sub X, por acá U sub Y. Entonces este punto lo pensamos como un par ordenado UX, UI. Y también tiene asociada su propia flecha que va del origen hasta dicho punto. Okay. Y en analítica ustedes aprendieron a medir o a calcular distancia entre pares de puntos, por ejemplo, entre estos dos puntos U y B. Entonces, si yo dibujo acá este pequeño segmento, ¿okay? Ustedes ven que acá se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y si yo tomo este triángulo rectángulo, vemos que este cateto es igual a la diferencia de estas coordenadas, y este otro cateto es la diferencia de estas coordenadas. Entonces, si estamos pensando que la distancia entre estos puntos es la longitud de este segmento rectilíneo que los conecta, nuevamente por Pitágoras sacamos que la distancia entre U y B puede pensarse como la raíz cuadrada de UX menos BX al cuadrado más UI menos BY al cuadrado. ¿Cierto? Y en algún momento habrán visto algo que se llama producto escalar. ¿Okay? Para estos dos vectorcitos, entonces habrán visto algo como esto. U punto B es igual a UX, mejor dicho, habrán hecho algo así. Norma de U por norma de B por el coseno de un cierto ángulo θ. ¿Cuál es ese θ que se coloca allí? Es el ángulo que forman las rectas que son definidas por estos vectores. El ángulo entre estas flechas. ¿Están de acuerdo con todo eso? ¿Todo eso vieron en analítica? Me pueden responder sí o no por el chat también si no tienen audio. Si esto no lo vieron en analítica, no va a tener mucho sentido avanzar con lo que tenemos Perdón, preparado hoy. se cortó, no te entendí. Estoy preguntando si todo esto que mencioné allí lo vieron en analítica. Sí, sí. ¿Ok? Correcto. Gracias, Erika. Entonces, es probable, no estoy seguro de cómo se les presentó a ustedes, pero es probable que hayan definido de esta forma el producto escalar, o producto punto también se le llama.
Y eventualmente habrán visto que vale la siguiente igualdad. El mismo producto punto se puede escribir como Ux de x más Ui de y. Es decir, multiplicamos las respectivas componentes de los vectores u y b. Las componentes en x, multiplicamos las componentes en y sumamos eso. Esto ciertamente da un número. Y lo que se habrá verificado en curso analítica es que da lo mismo hacer esta cuenta que hacer esta otra que está aquí. Es decir, tomamos el vector u, calculamos su norma de acuerdo a esta fórmula, tomamos el vector v, calculamos su norma de acuerdo a esta fórmula, y multiplicamos por el coseno del ángulo que ellos forman. Correcto. Y el ángulo es el ángulo que entendemos de geometría plana, el ángulo formado acá. Y por lo general, dado que se tiene esta relación también, lo que se hace es usar esta fórmula que está arriba para calcular el ángulo, porque despejamos aquí el coseno de θ como siendo el producto punto u punto b dividido el producto de las normas. ¿Ok? Sabiendo que el producto punto se puede calcular conociendo las componentes y las normas también. ¿Ok? Entonces, este ángulo se puede calcular entonces, coseno del ángulo, siempre que los vectores u y b no sean nulos. ¿Ok? Todo esto habrán visto en geometría analítica. Y claramente que es fácil extender a dimensión 3. Simplemente si estoy en R3, ya no va a ser tan fácil dibujar, pero yo agregaría una componente al cuadrado acá, para la norma, y una diferencia de componentes al cuadrado, para la distancia. Y el producto punto consideraría un tercer sumando acá, que es el producto entre las terceras componentes, sumada a estas. Y valdría todavía una relación como estas. En ese caso, el coseno de θ sería el ángulo que se forma en el plano donde están los vectorcitos en R3. Bien, es más difícil de dibujar, pero es la misma idea que acá gráficamente es fácil de representar, se extiende a R3. Bueno, en este curso nosotros pretendemos llevar eso más allá. Queremos extenderlo a cualquier Rn y más todavía queremos extender esas ideas geométricas, estas, a espacios que no son precisamente flechitas o que no podemos pensarlas como flechitas fácilmente. Por ejemplo, estaría muy interesado en que si yo les doy dos matrices, digamos con entradas reales, ¿qué sería la distancia entre A y B? ¿Ok? Eso no es algo trivial de definir. Y las matrices las conocemos como rectángulos de números. ¿Ok? Y si yo les doy dos matrices, ¿qué entendemos por la distancia que hay entre dos matrices? Entonces, vamos a querer dar sentido a este tipo de nociones. Las nociones geométricas, concepto de distancia, que tiene un perfecto sentido intuitivo en el plano y hasta R3, queremos desarrollar en Rn y en espacios aún más abstractos, ¿sí? Pues, tal vez yo quisiera darle un par de polinomios, P y Q, ¿ok? En, digamos, los polinomios con coeficientes complejos. Y quiero saber algo sobre la distancia entre P y Q. O algo que yo pueda pensar como el tamaño del vector P, ¿sí? Como es en este caso. La longitud del vector B, pensado como una flechita, lo podemos asociar con el tamaño de ese segmento que viene del origen hasta ese punto. La noción de segmento nos voy a estudiar en espacios vectoriales en general. ¿Sí? Si yo tengo un elemento P en el espacio de polinomios, yo puedo dar sentido al segmento que va desde el cero de los polinomios hasta el punto P. ¿Ok? Y me gustaría pensar que la longitud, entre comillas, de dicho segmento es como el tamaño del vector P, ¿sí? Por hacer una analogía con este caso. ¿Correcto? Entonces, con el objetivo de dar sentido en espacios más generales a todas estas ideas geométricas, es que necesitaremos introducir el producto interno. Y fíjense por qué vamos a ir al producto interno.
aquí, ustedes habrán visto el producto escalar y habrán visto estas dos formas de considerar ese producto, ya sea multiplicando las componentes y sumando, o tomando normas y multiplicando por el coseno del ángulo. Ahora, fíjense en esta expresión que está acá. Si yo tomo esto que está aquí, podemos observar lo siguiente. Esta norma viene a ser exactamente la raíz cuadrada de b producto punto consigo mismo. ¿Sí? Si yo aplico el producto punto en términos de componentes, tengo que multiplicar las respectivas componentes de los vectores u y b. Como acá yo estoy repitiendo el vector, me va a quedar bx con bx, que es bx al cuadrado, más bi por bi, que es bi al cuadrado. Es exactamente esta fórmula que está aquí. Esto salió de Pitágoras. Ahora estamos viendo que también puede salir de esta relación que está aquí. Correcto. Y acá también, si ustedes piensan en este segmento que está aquí, como un representante del vector u menos b, si yo pienso en el vector u menos b, geométricamente podemos pensarlo como esta flechita que está aquí, ¿sí? Estrictamente debería estar desplazado hasta el origen. Pero si yo estoy interesado en su longitud, simplemente no me importa si está allí o está aquí. Y esta expresión que está acá, entonces, la distancia de este punto que sacamos por Pitágoras de este triangulito, podemos interpretar ahora que es precisamente la norma de este vector, de acuerdo a esta expresión que está aquí, ¿sí? Porque esto que está entre paréntesis aquí es la componente en x de este vector, y esto que está aquí es la componente en y de ese vector. O sea que en realidad esta distancia que escribimos aquí simplemente es la norma del vector u menos b, de acuerdo a esta fórmula que está aquí. Pero ahora vemos que la norma, en lugar de venir de Pitágoras, puede venir de esta relación. Entonces la distancia también, la distancia entre dos elementos en el plano, estamos hablando todavía, es simplemente la norma de u menos b, que es simplemente la raíz cuadrada de u menos b, producto punto consigo mismo. ¿Sí? Y si ya tenemos esa expresión para el producto interno, para el producto punto, producto escalar en R2, con un poco de trigonometría se observa que valen las dos expresiones que están aquí. Entonces podemos tomar esta de acá como nuestra definición de producto escalar y usamos esta otra como nuestra definición del coseno de θ. Entonces coseno de θ, en lugar de ser igual a esta expresión porque se despejó de acá, podemos simplemente postular que una vez que yo ya tengo este personaje aquí, yo puedo pensar en el coseno del ángulo formado entre dos vectores como siendo el producto punto de esos vectores dividido sus normas. ¿Sí? Siempre que los vectores sean no nulos, entonces. Correcto. Entonces, el resumen al que quiero llegar aquí es que estas nociones geométricas intuitivas del plano, todas pueden derivarse a partir de este concepto, el producto escalar. Entonces, este producto escalar es como el fundamento que está por detrás de todas estas cuestiones geométricas. Entonces, como nuestro objetivo es trasladar estas ideas geométricas a espacios más abstractos, una buena tentativa es intentar generalizar esta idea, el producto escalar. ¿Cómo podemos introducir un concepto de producto escalar en estos espacios más raros? Y ese es el objetivo de esta unidad, entonces. ¿Ok? Entonces, para motivar la definición de lo que va a ser el producto interno, ¿sí? Entonces el producto interno va a ser el análogo del producto escalar del plano. Creo que esto vamos a darle sentido en espacios tutoriales más generales. Es probable también que en el curso analítico ustedes hayan verificado algunas propiedades para este producto punto. Entonces,
Voy a listar acá rápidamente propiedades de asterisco, de esta definición. Una de ellas es que si ustedes suman un par de vectores y luego hacen el producto punto con un tercero, esto es lo mismo que u punto w más v punto w. ¿Cierto? Y lo mismo también si yo tomo u punto v más w. ¿Sí? Esto da lo mismo que hacer u punto v más u punto w. Habrán visto también que ustedes pueden hacer alfa por u, alfa siendo un escalar, esto le da un nuevo vector, punto w, que esto es lo mismo que hacer u punto w, este es el producto punto o producto escalar, y todo eso multiplicado por el escalar alfa. Y da lo mismo si el escalar está ya metido. O sea que si yo hago u por alfa w, esto debería dar lo mismo que u punto w y eso multiplicado por el escalar alfa. Y habrán visto que vale la propiedad de simetría, o sea que da lo mismo que haga u punto v a que haga v punto u. ¿Sí? Todas estas propiedades se ven fácil a partir de esta expresión que está aquí. En particular esta es muy fácil porque cambiar de orden simplemente implica cambiar de orden acá, este producto de estas componentes. Pero estos son números reales de tamaño R2. Y eso es conmutativo. Y el producto de números reales es conmutativo. Entonces, si yo cambio el orden acá, pongo primero Vx, luego Ux, y acá pongo Vi primero y después Ui, eso no cambia el resultado de esta suma. Eso simplemente es esta simetría que está acá. ¿Okay? Y habrán visto también que si tomamos U con U, un vector consigo mismo, producto punto o producto escalar, esto ciertamente es mayor o igual que 0. Eso también es fácil de ver acá. Si yo estoy repitiendo el vector, estoy repitiendo las componentes. Acá voy a tener ux cuadrado y acá bi cuadrado. Estoy sumando cuadrados. Eso es mayor o igual que 0. Y además, vale la igualdad. Si se tiene la igualdad, se tiene que tener que u es el vector 0. Todo eso sale de acá directamente. Si yo estoy sumando cuadrados y eso me da 0, quiere decir que cada... Hola, ¿Me escuchan, chicos? No sé en qué momento se perdió mi sí, conexión. ¿Hasta qué parte me escucharon? hasta donde se suman dos cuadrados necesariamente eran 0. Claro, perfecto. Entonces la última partecita, ya voy a repetir desde ahí. Esta última propiedad del producto escalar, ella que viene de geometría analítica, dice que si tomo el producto escalar de un vector consigo mismo mayor o igual que 0. Eso sale de acá fácilmente. Si repito vectores, estoy repitiendo componentes, entonces me queda una suma de cuadrados. Y eso se traduce en esta desigualdad.
Y además, la única forma de lograr la igualdad a 0 es que ambas componentes del vector U sean 0. O sea que tiene que ser el vector nulo para tener igualdad a 0. Correcto. Entonces, esta fórmula en R2 se tiene a disposición porque allí los vectores nacen teniendo componentes, ¿sí? Cualquier punto en R2 lo pensamos ya como un par ordenado. Entonces tenemos a disposición esta fórmula. No podríamos tomar esta fórmula para intentar generalizar así en espacios más generales, matrices o polinomios o funciones, porque allí no tenemos componentes. ¿Okay? A mí me gustaría, por ejemplo, definir una noción de distancia entre funciones continuas que van del intervalo 0, 1 a los reales, por ejemplo. Y si yo le doy f y g acá, f y g no tienen componentes. No hay un f sub x, f sub y, f sub z como en R3 ocurre con los vectores. Entonces, esta fórmula así directamente no me sirve para intentar adaptar a estas situaciones. Lo que sí podemos hacer entonces es adoptar sus propiedades. De las propiedades que sabemos que esta expresión cumple, podemos exigir ahora como una condición. Axiomatizamos entonces el producto interno. Y vamos a decir un producto interno en cualquier espacio, no importa lo abstracto que sea, va a ser algo que cumpla propiedades como estas. ¿Okay? Así vinimos trabajando en este curso. Cuando dijimos, por ejemplo, un subespacio va a ser un subconjunto que cumple ciertas condiciones. Vimos ejemplos importantes de subespacios. Un mapa lineal entre dos espacios es una función primero, con dominio y codominio, tal que cumple ciertas condiciones. Y empezamos a estudiar ejemplos y propiedades de mapas que cumplen esas condiciones. Vamos a hacer algo análogo acá entonces. Vamos a definir un producto interno como algo que opera con vectores, nos devuelve un número y satisface propiedades como estas. Okay, entonces acá yo desglosé más las propiedades, entonces vamos a compactar un poco más esto ya en nuestra definición oficial de lo que va a ser producto interno. Okay, todo esto que discutimos ahora fue apenas la motivación de lo que vamos a introducir ahora. Que vamos a introducir el concepto de forma general para espacios vectoriales complejos y veremos cómo el caso real aparece como un caso particular nuestro. Entonces, vamos a arrancar la definición. Entonces vamos a decir que sea B K espacio vectorial. Y acá voy a enfatizar que esa K tiene que ser o los complejos o R. No estamos ni un poquito interesados en otros cuerpos, por lo menos en esta parte del producto interno, ¿sí? Ya en general yo le dije desde el principio del curso que en todo el curso estos son los personajes más importantes. Pero muchas de las cosas que vinimos discutiendo sobre espacios, subespacios, mapas lineales, funcionan igual si trabajamos con cuerpos más extraños, racionales, por ejemplo. Pero el concepto de producto interno es más exigente otra vez. Y vamos a limitarnos a estos dos cuerpos que están acá. Okay. Entonces tenemos el siguiente, un espacio vectorial sobre K, que K puede ser C o R. Entonces, un producto interno, ¿okay? En B es un mapa, voy a colocar acá, phi, que tiene por dominio a B cartesiano B y como codominio al cuerpo K. ¿Okay? Entonces atiendan, si mi espacio vectorial es complejo, quiere decir que K es C, entonces mi producto interno tiene que aterrizar en C. Si mi espacio vectorial es real, entonces K es R y mi producto interno tiene que aterrizar en R.
El dominio es V cartesiano V, o sea que phi tiene que agarrar pares de vectores. Su alimento es un par de vectores. Vamos a llamarlo U y V. Entonces, este primer vector es un elemento en este primer factor, en V. Y este otro elemento está en este segundo factor, que en este caso también es V. ¿Okay? Entonces, los elementos de V cruz V son pares de vectores, de esta forma. Y a ese par de vector, phi me tiene que asignar un número, un elemento en K. Entonces, esto va a ir a lo que llamaremos phi de UV. ¿Okay? Esto es notación de función nomás. Piensen en phi como una función de dos variables, como cálculo 2. Solo que el dominio es V cruz V, no es R cruz R ni algún subconjunto de R2 como en cálculo 2. Los elementos de V cruz V son pares de vectores. Así. Y a cada par de vector, phi le tiene que asignar un elemento de K, que vamos a anotar phi de V, o sea, la imagen del par V bajo el mapa phi. ¿Correcto? Tal que, y acá vienen las propiedades, tal que cumpla tres propiedades que vamos a listar acá. La primera propiedad que le vamos a pedir, okay, voy a mirar en qué orden puse mis notas de esa propiedad para que quede igualito. Lo primero que pedí fue positividad, ¿okay? Tal que cuando tomemos phi y le damos u y u, el mismo vector en su primer y en su segundo argumento, vamos a querer que esto sea mayor o igual que 0. ¿Okay? Y además, y queremos que la igualdad implique que el argumento que le di o que le dimos tiene que ser el vector nulo. ¿Okay? O sea que estamos tomando este número 4 como la primera exigencia que le vamos a imponer al mapa phi. Correcto. La segunda propiedad, bueno, y a esta propiedad, vamos a darle un nombre, le llamaremos positividad. Okay, así están las notas. Esta propiedad tiene un nombre, se llama positividad. Lo segundo que le vamos a exigir es algo análogo a esto que está acá. En realidad una combinación de 1 y de 2. ¿Sí? Fíjense que en el caso del producto escalar, las condiciones 1 y 2 juntas están diciendo que este operador que trabaja con dos vectores es lineal tanto en su primer argumento como en su segundo argumento. La linealidad del primer argumento es el hecho de que abre sobre esta suma en su primer argumento y saca los escalares de su primer argumento. O sea, estos dos puntos de linealidad en el primer argumento. Este otro y este otro juntos son linealidad en el segundo argumento, ¿sí? Para este operador binario. Nosotros vamos a adoptar acá algo que se llama linealidad en el segundo argumento. Voy a poner primero el nombre y después la condición. Linealidad en el segundo argumento. ¿Qué significa eso? Que si a esta phi le damos un vectorcito en su primer argumento, pero le damos una combinación lineal en el segundo argumento, algo así como alfa d más d doble, ¿okay? Entendamos que d y d doble son vectores, alfa es escalar, entonces esta phi tiene que abrir sobre aquella suma y sacar este escalar para afuera. O sea que tiene que ser igual a lo siguiente. Alfa por phi de u con d más phi de u con b doble. ¿Ok? Es decir, esta función phi es lineal respecto a su segundo argumento. Eso es lo que dice el nombre.
Si yo le pongo cualquier combinación lineal de vectores en su segundo argumento, el mapa desglosa esa combinación lineal de esta forma. ¿Okay? Entonces, hemos decidido adoptar esta condición junto con esta condición. ¿Sí? Vamos a ver enseguida qué pasa con esta de acá. ¿Ok? ¿Por qué lo estamos dejando de lado a ellos? Bien, y la última propiedad que puse en mis notas se llama simetría conjugada. ¿Okay? Y esto se trata de lo siguiente: si yo tomo phi y calculo phi de v, y por otro lado calculo phi de vu, o sea que cambio de orden sus argumentos, esto va a ser casi igual. Va a ser igual, pero hay que pagar un precio, y es conjugar acá. ¿Okay? Recuerden que phi toma un par de vectores y me devuelve un elemento en k, y k es o bien c o bien r. Si estamos en el caso complejo, este es el conjugado complejo. Si estamos en el caso real, el conjugado complejo es hacer nada. ¿Sí? Acá vamos a tomar la convención de que podemos pensar en R como dentro de C, ¿sí? Como los complejos que tienen parte imaginaria nula. ¿Sí? Y si a esos complejos le aplicamos la conjugación, pues no pasa nada. Correcto, entonces vamos a conversar un poquito sobre las propiedades. Entonces esto voy a dejar ahí porque quiero analizar qué pasa con estos dos que habíamos dejado como que de lado. ¿Sí? ¿Qué pasa con la potencial linealidad en el primer argumento? ¿Sí? Entonces veamos rápidamente eso. Acá ya empezamos a ver propiedades. Les vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Tengan un poquito de paciencia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de abstracción acá. Un mapa que cumpla estas tres condiciones, vamos a ver qué propiedades adicionales cumplen ya como derivadas de estas. Y lo primero que queremos analizar es qué pasa en su primer argumento, ¿sí? Esto parece muy extraño, pedir la linealidad en el segundo argumento. ¿Y qué pasa con el primer argumento? O sea, ¿qué pasa si yo tomo phi, asumiendo que cumple esas tres, y le damos, por ejemplo, una suma de vectores en su primer argumento, y tomamos acá con un tercer vector? ¿Será que abre sobre esta suma? Veamos lo que puede pasar aquí. Entonces, lo que yo sé que phi hace con la suma es cuando la suma está en su segundo argumento. Entonces lo primero que podría intentar es trasladar esta suma al segundo argumento, es decir, cambiar de orden acá. Entonces escribiría acá phi de w, u más v. Solo que la tercera propiedad me dice que si hago eso, tengo que pagar un precio. Tengo que conjugar acá. Conjuguemos entonces. Dentro de la conjugación, o sea, debajo de esa barra, phi sabe lo que tiene que hacer con esta suma. Abre sobre esa suma, ¿sí? Entonces nos queda phi de w con v más phi de w, perdón, primero u, y luego w con v. Todo eso está conjugado, ¿cierto? Solo que ahora, este es un número complejo, este es otro. Yo lo estoy sumando y estoy conjugando la suma. Ustedes recordarán propiedades de números complejos, que eso es igual a hacer esto, o sea, yo puedo conjugar por separado. Bien, acá, esto que está conjugado, adentro yo puedo cambiar otra vez el orden de los argumentos, y va a quedar phi de u de w. Pero al hacer ese cambio, recuerda que acá arriba ya está mi conjugación esta. Dentro de esta barra, yo estoy cambiando el orden de los argumentos. La tercera propiedad me dice que tengo que pagar un precio, o sea que tengo que conjugar esto. Solo que ahora estoy teniendo una doble conjugación y eso es hacer nada. Una conjugación cancela la otra, o sea que queda phi de w. Algo análogo va a pasar con el siguiente. Dentro de esta conjugación,
yo puedo cambiar el orden a costa de conjugar una vez más. Y la doble conjugación se cancela. Entonces queda phi de v b doble. O sea que observamos ahora de acá hasta allá que si el mapa phi cumple estas condiciones, entonces también abre sobre la suma en su primer argumento. Estamos cerca de tener linealidad en el primer argumento. ¿Qué faltaría para concluir que hay linealidad allí? Tendríamos que ver qué hace phi si yo le coloco un escalar en su primer argumento. Entonces veamos qué pasa si tengo el mapa phi cumpliendo estas condiciones y le damos un escalar por un vector en su primer argumento y un vector en el otro argumento. De nuevo, phi no sabe muy bien qué hacer con este escalar porque está en su primer argumento. Entonces vamos a llevar ese escalar al segundo argumento, que es donde sí sabemos cómo actúa phi al respecto. Entonces, traemos b en el primer argumento y llevamos alfa u en el segundo. Pero esta tercera propiedad nos dice que al hacer eso hay que pagar un precio. Hay que conjugar. Dentro de la conjugación yo tengo el escalar en el segundo argumento. Y phi sabe sacar eso para afuera. Eso es lo que nos dice su segunda propiedad. Entonces esto es lo mismo que alfa multiplicado por phi de b u. Todo esto está conjugado. ¿Okay? Phi de b u es un número complejo. Alfa otro número complejo. Yo lo estoy multiplicando y estoy conjugando el producto. Una propiedad de la conjugación es que se separa sobre ese producto. O sea, yo puedo conjugar por separado alfa y phi de v, de bu. Bueno, entonces, por un lado tengo alfa conjugado. Y por el otro, tenemos phi de bu, que yo puedo volver a cambiar el orden de su argumento a v a costa de pagar una conjugación, y ya tenía una conjugación ahí arriba. O sea que este doble conjugado ahora se cancela y nos quedamos con phi de v, que es el orden original de los argumentos. Solo que el escalar que estaba en el primer argumento sale conjugado. No sale como tal. O sea que no tenemos linealidad en el primer argumento. Tenemos casi, ¿sí? Algunos autores le llaman sesquilineal a esto, de hecho, pero no vamos a entrar más en nombres. Nosotros exigimos que se comporten muy bien respecto al segundo argumento. Y exigimos una tercera condición, que es la de pagar una conjugación si cambiamos el orden de los argumentos. Con esas propiedades vemos que phi se comporta bien con la suma en su primer argumento, pero no tan bien con el escalar, ¿sí? Lo puede sacar, pero lo saca conjugado. Es lo que hay, ¿sí? Fíjense que estas dos, esta y esta, ya son consecuencias de esto que está acá. Nosotros no decidimos más que esto sea así. Acá nosotros pusimos nuestras exigencias. Vamos a analizar un poquito entonces por qué es que pedimos esto que está acá. ¿Por qué somos exigentes en exigir esa conjugación ahí? Y la cuestión que queremos preservar es esta positividad que está acá. Entonces vamos a ver lo siguiente. Por aquí. La cuestión es que para los conceptos geométricos que nos interesan adaptar, la positividad es muy fundamental. Nosotros necesitamos esta condición que está acá, ¿sí? Cuando repetimos argumentos, queremos que nuestro mapa nos dé algo mayor o igual que 0. ¿Sí? Y la cuestión es que si nosotros no pagamos este conjugado acá, no podemos garantizar esto. Entonces es como una cuestión de compromiso. Ya que no podemos tener todo, ¿sí? No podemos tener simetría como tal y positividad, uno los hay que sacrificar.
Y desde el punto de vista de la interpretación geométrica que queremos de todo esto, nos conviene sacrificar aquí. Entonces, pagamos una mala conjugación para poder garantizar la positividad. Y esa conjugación nos crea cierto inconveniente, entre comillas, que hay que tomar cuidado. Por ejemplo, en el primer argumento no podemos sacar escalares como tal, hay que pagar conjugación por ellos. ¿Ok? Otra cosa que vale la pena comentar es ¿por qué pedimos linealidad en el segundo argumento? Ya, esta es una cuestión propiamente de gusto, digamos, personal. En el siguiente sentido. Si ustedes agarran el material de Seymour, por ejemplo, en particular, creo que pide linealidad en el primer argumento. O sea que él condiciona tener la linealidad en el primer argumento. Pero después pide lo mismo, esta simetría conjugada, eso es innegociable. Dado que tiene la linealidad en el primer argumento y la simetría conjugada, lo que él concluye es que tiene este problema de conjugación en el segundo argumento. O sea, él va a poder sacar escalares del primer argumento, pero a la hora de sacar escalares del segundo argumento va a tener que conjugar. Nosotros decidimos hacer lo contrario. ¿Por qué? Vamos a ver eso en un ejemplo. En realidad, adelanto que nada de la geometría que queremos desarrollar no va a cambiar por eso. Lo único que cambia son ciertas notaciones y algunas cosas son más simples de expresar al adoptar esto que está acá. Y vamos a ilustrar eso con un ejemplo, ya de eso que estoy argumentando. Entonces, comencemos a ver algunos ejemplos de productos internos. Bueno, los primeros que vamos a tener que mencionar son los canónicos. Rápidamente vamos a ver entonces en Rn, canónico en Rn. Bueno, esto va a ser una adaptación directa a la fórmula de producto escalar que ya mencionamos hace un rato. Aquí, dados u, v en Rn, vamos a definir phi de uv como siendo u1 por v1 más u2 por v2 más un por vn. Simplemente, componente a componente, multiplicamos y sumamos todo. Esta es exactamente la generalización del producto escalar. Vean, si yo tengo n igual a 2 y estamos en el plano, como en geometría analítica, tenemos esa expresión que está acá, que es exactamente el producto escalar. ¿Sí? Que ya sabemos que tiene todas las propiedades que queremos. Bueno, una pequeña observación es que, recuerden, si el cuerpo es R, como en este caso, la simetría conjugada, o sea, esta conjugación no hace nada. O sea que ahí en realidad tenemos simetría como tal, que es lo que ya habíamos visto que esta expresión cumple. Y si tenemos simetría, ese argumento que usamos para manipulación del escalar en el primer argumento, va a salir alfa conjugado, pero alfa en ese caso es un número real, o sea que la conjugación no hace nada. O sea que para el caso de espacios vectoriales reales, la simetría conjugada se traduce a simetría y la linealidad ocurre en ambos argumentos. Así de simple es de observar eso, ¿sí? Y es simplemente porque con nuestra convención de ver los reales como complejos que tienen parte imaginaria nula, la conjugación es hacer nada para los reales. Entonces necesitamos desarrollar una teoría separada para R y para C. Basta adoptar esta convención y entonces conjugamos todo, ¿sí? Si tenemos un número complejo, efectivamente hay que cambiar la parte imaginaria. Si no, si estamos con reales que son complejos, con parte imaginaria nula, conjugamos igual y simplemente no pasa nada. Entonces tenemos propiedades un poco mejoradas en cuanto a simetría y linealidad en cualquier argumento. Este es el canónico en Rn. Y fíjense que esta expresión que está acá, gente llegando hasta ahora, esta expresión que está acá se puede escribir de forma muy compacta así. Si pensamos en U y V, elementos de Rn como vectores columna,
Entonces V queda acá como una matriz M por 1 y U transpuesta va a ser una matriz 1 por N, o sea, una matriz fila. Entonces este puntito es ahora el producto matricial. ¿Correcto? El otro ejemplo, muy importante, es el canónico en Cn. ¿Cómo es este? Acá vamos a tener U y V, pero van a ser elementos de Cn. Bien. Entonces vamos a definir phi de UV como siendo U1 conjugado por B1 más U2 conjugado por B2 más UN conjugado por BN. Entonces U sub I y B sub I son las componentes de U y B. Y básicamente tenemos la misma expresión que en Rn, solo que ahora las componentes del primer vector las estamos conjugando. Recuerden que las componentes de estos vectores ahora son números complejos. Lo estamos conjugando. ¿Correcto? Y veamos, vamos a verificar que esto efectivamente cumple las propiedades que exigimos. Antes de ir a verificar las propiedades, fíjense que yo ahora puedo pensar en lo siguiente. Puedo pensar en el vector U transpuesto conjugado por V. ¿Okay? Entonces nuevamente estoy pensando ahora en U y V como vectores columna en Cn. Entonces esta expresión que está acá es exactamente lo que resulta de este producto matricial. Acá V es una matriz columna. U transpuesta es el vector U como fila. U es columna, U transpuesto es fila. Y estamos conjugando. Conjugar el vector significa conjugar cada uno de sus componentes. O sea, aparecen estas conjugaciones. Y el hecho de transponer y conjugar una matriz tiene una notación especial que es el asterisco, ¿sí? Y se llama la transpuesta conjugada. Punto B. ¿Sí? Estos dos puntitos son productos matriciales. Nada raro. Producto matricial. Y en parte por simplificar esta notación es que pedimos la linealidad del segundo argumento. Porque si nosotros tuviésemos linealidad del primer argumento, tendríamos que conjugar en esta fórmula las componentes de D. Pero para hacer el producto matricial hay que transponer U y estaríamos con U transpuesta por D conjugada. Va a funcionar igual, ¿sí? Pero es más elegante para mí hacer todo sobre un mismo vector, o sea que transpongo U y conjugo U, y eso además coincide con una operación que se hace en otros ámbitos, que es la de transpuesta conjugada, y se denota con asterisco. ¿Okay? Bien. Analicemos ese mapa. ¿Qué es lo primero que queríamos que cumpla? Queríamos que cumpla positividad. Positividad. ¿Ok? ¿Y esto qué significa? Que si tomamos el mismo vector, esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué nos queda al hacer esto? Vamos a ir a esta fórmula directamente. Queda U1 conjugado por U1 más hasta el último UN conjugado por UN. Este es un número complejo multiplicado por su conjugado. Eso está en los materiales que yo les compartí. Está ahí la propiedad. Se les pide que demuestren inclusive, pero por lo menos vamos a usarlo nomás ya ahora.
esto, multiplicar un número complejo por su conjugado, da exactamente el módulo de ese número complejo elevado al cuadrado. El módulo del número complejo como longitud de la flechita que ustedes pueden pensar geométricamente, ¿sí? Hay una definición rigurosa, está en las notas. Yo quiero apelar ahora a que entiendan lo que es módulo del número complejo para poder avanzar. ¿Me dan permiso? ¿Entienden lo que es módulo complejo? Ok, alguien dijo sí, vale. Bueno, tengo que hacer esto con todos los sumandos que hay acá, hasta el último. Esto va a ser el número complejo un, el módulo al cuadrado. O sea que cuando repito argumentos, termino con una suma de números reales elevados al cuadrado. El módulo es un número real. Un 1 es complejo, pero su módulo es real. Está elevado al cuadrado. Y tengo ese tipo de sumandos acá. O sea que esto es mayor o igual que 0. Y no solo eso. La única forma de lograr que sea 0 es que cada sumando acá sea 0. Son cosas reales elevadas al cuadrado. Para que dé 0, eso que estoy elevando al cuadrado tiene que ser 0. O sea que estoy viendo que cada módulo sea 0. La única forma de que eso ocurra es que cada número complejo sea 0. O sea que la igualdad efectivamente implica que el argumento u tiene que ser el vector nulo. Así como queríamos. ¿Sí? Lo otro que queríamos era la linealidad en su segundo argumento. ¿Correcto? O sea que, ¿qué pasa si hacemos phi de u y en su segundo argumento con una combinación tipo alfa b más b doble? Pues, aquí yo creo que ya prefiero ir a notación matricial, ¿sí? Esta expresión que está acá la podemos pensar así. O sea que esto sería u transpuesto conjugado multiplicado matricialmente por alfa u más b. Esto es producto matricial, ustedes saben cómo se comporta. Abre sobre esta suma y saca este escalar sin ningún problema. O sea que esto es alfa por u asterisco matricialmente por, perdón, acá habría que ser b más b doble, ¿sí? Más u asterisco por matricialmente de esta multiplicación por b doble. Correcto. Pero este producto matricial es la definición de phi. O sea que esto es alfa por phi de v más pi de v doble. Exactamente la propiedad de linealidad en segundo argumento. Lo último es la simetría conjugada. ¿Cuál es la cuestión allí? Queremos ver que si cambiamos el orden de los argumentos acá, hay que pagar un conjugado. Entonces, queremos ver qué pasa si hacemos phi de vu. Veamos qué es esto. Esto por definición es v1 conjugado por u1 más hasta lo último vn conjugado por un. ¿Correcto? Bueno, aquí este es un producto de números complejos. Ahí puedo cambiar el orden ahí, sin problema. Entonces esto va a ser u1 por v1 conjugado más un por vn conjugado. ¿Ok? Acá yo puedo hacer lo siguiente ahora. Voy a dejar
dejar eso ahí para no enredar en el espacio y voy a calcular acá la otra expresión. Pi de UV conjugado. ¿Okay? Mi objetivo es verificar que si desarrollo esto que está acá, obtengo exactamente eso que está allí. Veamos qué es esto. Esto es, primero voy a dejar intacta la barra de conjugación, ¿okay? Y voy a sustituir phi de UV por su expresión, que está acá, que es U1 conjugado por V1 más, hasta el último, UN conjugado por VN. ¿Correcto? Todo eso está conjugado. Ya habíamos mencionado que la conjugación abre sobre estas sumas. O sea que yo puedo conjugar por separado cada sumando. ¿Así? ¿Cierto? Y también la conjugación abre sobre este producto. O sea que nos queda U1 conjugado, que es dejar uno intacto, por V1 con una conjugación. Más, y repetimos eso hasta el final, acá es UN conjugado, cuando esto abre. ¿Okay? Hay que abrir acá, hay que abrir acá. Esto es UN intacto por VN conjugado. Y esto es exactamente lo que está acá. ¿Cierto? Así no se verifica, chicos. Y es el canónico en CN, o sea que no es por nada que se llama canónico, es importante significar eso. Estos dos productos internos ustedes tienen que hacer que sean sus amigos. Son demasiado importantes. Y tienen que saber pensar de distintas formas, como este sumatorio que está acá, como el producto matricial. Bien. Correcto. Entonces enfatizo un poquito acá. Si hubiésemos pedido la linealidad en el primer argumento, en esta definición tendríamos que exigir la conjugación en el segundo argumento para dejar que el primer argumento no tenga conjugaciones involucradas, para poder tener linealidad en el primer argumento. Ese es el camino que toma el Seymour y otros autores. Y otros autores más hacen esta convención que nosotros estamos optando, pedir la linealidad en el segundo argumento y pagamos el precio en el primero. Allá al final, las aplicaciones geométricas convergemos todos, no importa dónde se pide la linealidad. Pero ciertos detalles son más prácticos si pedimos la linealidad en el segundo argumento, como esto que está acá. Vamos a ver otra situación donde aparece una fórmula muy similar a esta. ¿Sí? De hecho que podemos pensar después en esta como un caso particular y el caso de matrices. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de producto interno en espacio de matrices. En nuestro siguiente ejemplo, entonces, si esto era A, esto es B, esto es C, vamos a considerar matrices M por N con entradas en K. ¿Okay? Acá vamos a volver a nuestra convención de tratar al mismo tiempo ambos casos. Acá separamos, sí, que son los primeros ejemplos. Aquí ya volvemos a unificarlos. K va a ser F o C. Entonces, dados A y B, ¿sí? Dos elementos aquí, nosotros queremos definir lo que sería phi de A, B. ¿Ok? Queremos definir este mapa que tiene que devolvernos a partir de este par de matrices un elemento de K. Y después, dada la definición, vamos a ver si verifica todas las propiedades para hacer un producto interno ahora en este espacio. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir este número como siendo la traza de A transpuesta conjugada por B. Este producto acá es producto matricial.
¿correcto? Recordemos que la A transpuesta conjugada es transponer la matriz A y después conjugar sus entradas, ¿sí? La transposición de la matriz A nos habilita a hacer este producto matricial. Vean, porque ellos son del mismo orden, m por n, que pueden no ser cuadradas. Pero si yo no transpongo, yo tal vez no puedo multiplicar A por B. Al transponer uno de ellos, A termina siendo ahora n por m. Y ahí tengo la compatibilidad para poder multiplicar. Multiplico eso, me va a salir una matriz cuadrada. Fíjense, B es m por n. Ahora A, al transponerse, es n por m. ¿Sí? Acá está la compatibilidad para multiplicar y el resultado es una matriz n por n. Por tanto, yo puedo tomar esta traza. Suma de la diagonal. Y eso, los elementos de la diagonal de esta matriz son elementos de K. Y yo estoy sumando todo eso, obtengo un elemento en K, que es lo que quería. O sea que este mapa así, efectivamente, por lo menos arranca donde yo quiero, arranca de este producto cartesiano y aterriza en K. ¿Okay? Como mapa está bien definido. ¿Será que es un producto interno? Hay que verificar si cumple las tres exigencias que le imponemos. Vamos a verificar. Comencemos acá, positividad. Primera propiedad que me interesa es la positividad. ¿Qué significa eso? Que si le damos a phi una matriz en su primer argumento y la misma matriz en el segundo argumento, de acuerdo con su definición, tiene que darnos algo positivo, mayor o igual que 0 al menos. Ahora, ¿quién es esto? Esto es la traza de A transpuesto conjugado por A. ¿Qué es eso que está aquí? ¿Sí? Vamos a hacer acá para hacerlo bien claro. Piensen así, vamos a suponer que acá está la matriz A, con sus columnas. A transpuesta conjugada es transponer A y conjugar a la entrada. O sea, que puedo pensar que acá está esa matriz. Y lo pienso en filas, ¿sí? Esta primera columna es esta primera fila, así por delante. Esta segunda columna es esta segunda fila. Eso es transponer. Pero además, acá arriba tenemos la conjugación. Le estamos conjugando toda esa matriz. Para la traza, para calcular la traza de esta matriz, a mí solo me interesan los elementos en la diagonal de este producto. No me interesa el resto de los argumentos. Entonces, este producto, acá nos da una matriz grandota y acá está lo que a mí me interesa. ¿Correcto? ¿De dónde viene el primer elemento de esa diagonal? Ese primer elemento resulta multiplicar la primera fila de esta matriz por la primera columna de aquella, ¿sí? Con el producto escalar usual, ¿verdad? Elemento de acá por elemento de acá, más este por este, más este por este. ¿Ok? Vamos a escribirlo en notación de vectores, o sea que lo que estamos teniendo es la primera columna de la matriz A transpuesta conjugada multiplicada por la primera columna de la matriz A. ¿Ya queda algo así? O sea que esto que está acá es esta primera columna. Y esto de acá es esa misma columna, pero transpuesto y conjugado. O sea que podemos notarlo así. Y esto que está acá es el producto matricial, en este caso de un vector fila por un vector columna. Pero nosotros ya vimos acá en el caso canónico, acá está, que esa expresión
arroja un número positivo cuando los argumentos se repiten. O sea que esto que está acá va a ser mayor o igual que 0. ¿Quién es el segundo elemento en la diagonal? Es esta columna con esta fila que está acá en el orden, fila por columna. O sea que sería A estrella 2 transpuesto conjugado por A estrella 2, que sabemos que es mayor o igual que 0. ¿Ok? O sea que en general, la décima entrada en la diagonal va a ser asterisco I transpuesto conjugado por A asterisco I. La iésima columna en aquella matriz y esa misma columna transpuesta conjugada acá, multiplicado matricialmente. Y gracias a este ejemplo que ya discutimos acá, sabemos que esa expresión es mayor o igual que 0. O sea que lo que estamos sumando acá en la traza son cosas de esta forma. Son mayores o iguales que 0. O sea que esto acá es mayor o igual que 0, ciertamente. ¿Qué implica si tenemos igualdad a 0? Significa que cada uno de estos personajes que están en la diagonal son 0. ¿Sí? Todos son mayores o iguales que 0. Si uno de ellos es mayor estricto, la suma va a ser mayor estricto que 0. La única forma de que queden 0 es que todos ellos sean 0. Pero para que esto dé 0, de nuevo, gracias a lo que ya discutimos acá, tiene que ser que esta columna enterita sea 0. Acá estamos barriendo todas las columnas. Cuando i varía de 1 hasta n para calcular todos los elementos en la diagonal, acá estamos barriendo todas las columnas de la matriz A. Estamos cumpliendo que todas tienen que ser 0. Entonces tiene que ser la matriz nula. Correcto. O sea que la igualdad acá efectivamente implica que la matriz tiene que ser 0. ¿Se entendía ese argumento? ¿Y es que están por aquí? ¿Ok? Yo supongo que sí. Eso es la positividad. Ahora queremos analizar en linealidad el segundo argumento. Bien, hay que proceder, hay que darle a phi una matriz en su primer argumento y una combinación de matrices en el segundo. Alfa por b más c. Pues bueno, esto es traza de A transpuesto conjugado por alfa b más c. Esto es producto matricial. Ustedes saben que abre sobre suma y saca escalares. Perdón, esto es así. Entonces yo voy a tener la traza de A transpuesto conjugado, alfa afuera ya, por D, más A transpuesto conjugado por C. La traza abre sobre esta suma. Nosotros analizamos ya que la traza es un mapa lineal. O sea que saca este escalar y abre sobre esta suma. Va a quedar alfa por traza de A transpuesta conjugada B más traza de A transpuesta conjugada C. Bien, y eso es alfa por phi de AB más phi de AC. Y ahí está la linealidad en el segundo argumento. Bien, ¿qué otra cosa queremos analizar? Simetría conjugada.
sea que queremos ver qué pasa si calculamos phi de VA versus phi de AD. Esto, de acuerdo a nuestra definición, es hallar la traza de V transpuesta conjugada por A. Esto como es V conjugado transpuesto por A. Esto es lo mismo que la traza de A transpuesto por V conjugado transpuesto transpuesto, o sea que queda así. Okay, vamos a verlo por ahí. Veamos a ver qué pasa si hallamos phi de AB. Esto se supone que tiene que ser la traza de A transpuesto conjugado por B. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Esto es traza, voy a dejar esto acá como A transpuesto conjugado por B. ¿Correcto? Yo podría... Este es un número complejo. Yo podría hacer doble conjugado acá. Conjugo una vez y conjugo otra vez. Para no alterarlo. Pero entonces, yo voy a dejar afuera este primer conjugado, pero el otro, este que está acá, yo estoy conjugando la traza de este producto. Eso es lo mismo que hallar la traza de esta matriz conjugada. O sea que esto es, me quedo con una barra afuera y la barra de abajo lo meto dentro de la traza. Esto es traza de A transpuesto conjugado de la barra de arriba. Esto es por B y yo estoy conjugando ahora este resultado. Correcto. Pero ahora, este conjugado abre sobre este producto, o sea que puedo separarlo así. Y A transpuesta, conjugada, conjugada, cancela la conjugación y queda B conjugado. Lo que está debajo de la barra de conjugación es exactamente esto que está acá. Que ya habíamos visto que phi de BA. O sea que al final, lo que obtenemos acá es, lo que está abajo es phi de BA, pero arriba tengo una conjugación. Entonces, efectivamente, cambiar el orden de los argumentos nos cobra esta conjugación, de acuerdo a la definición. ¿Ok? Ahí está entonces nuestro tercer ejemplo importante. Para el caso real, simplemente ignoramos la conjugación y nos quedamos con la transpuesta. O sea que, si K es complejo, efectivamente el asterisco implica transponer y conjugar. Si estamos con K igual a R, el asterisco se reduce simplemente a transponer. ¿Sí? O sea, la conjugación no hace nada. Bien, entonces tenemos producto interno del espacio de matrices. Damos otro ejemplo, que también es importante. Espacio de polinomios.
Vamos a considerar ahora nuestro ejemplo de P y Q elementos en K, N de T. O sea que polinomios en T de grado menor o igual que N y coeficientes en K. Puede ser real o complejo, nuevamente. Entonces, ¿qué apariencia tiene un elemento acá? Tiene que ser un P sub 0 más P sub 1T más P sub N T a la N. Y similar para Q. Q debe ser Q sub 0 más Q sub 1T más Q sub N T a la N. Entonces vamos a declarar que phi en PQ va a ser por definición la sumatoria de I igual a 0 hasta N de P sub I conjugado por Q sub I. ¿Correcto? Y le dejo a usted como ejercicio verificar eso. Verificar propiedades. Entonces ya tenemos producto interno en Rn, en Cn, en espacio de matrices, en espacio de polinomios. Vamos a ver uno en espacio de funciones. Continuas, al menos. Consideremos Fg elementos de este conjunto. O sea, son funciones del intervalo AB a los reales y son continuas. Y ya habíamos presentado a este personaje en otra clase. Y vamos a definir phi de Fg como siendo la integral sobre este intervalo, o sea, de A hasta B, de F de T, G de T, de T. ¿Ok? Ustedes saben de cálculo 1 que funciones continuas son integrales, pueden calcular su integral definida, como le llaman a esto. Y si multiplico funciones continuas, el resultado sigue siendo una función continua en el mismo dominio. Vamos a hacer esto, ¿correcto? Y aquí, fíjense que estoy pensando en este espacio vectorial sobre los reales. Entonces pongo esta fórmula así. Esto quiero trabajar un poquito con ustedes, rápidamente. Positividad. ¿Qué pasa si hacemos f con f? Esta es la integral de a a b y acá me queda f por s, o sea que queda f al cuadrado de t de t. Sabemos que esto es mayor o igual que 0. Estoy integrando sobre un intervalo a b una función que va a ser mayor o igual que 0 porque estoy elevando al cuadrado. La única forma que dé 0 es que la función sea la función nula. Eso es porque estoy con funciones continuas. Todo eso es resultado de cálculo. Yo estoy asumiendo para poder avanzar. Esta igualdad implica f idénticamente nula, que es el vector nulo en este espacio. Línea guía en el segundo argumento. ¿Qué pasa si en su segundo argumento le damos una combinación lineal tipo alfa g más h? Bueno, esto es integral de a hasta b de f por alfa g más h, f de t por alfa g más h de t de t. Este producto acá, producto de funciones, abre sobre esta suma y saca el escalar. O sea que esto queda integral de alfa por f de t por h de t más f de t por h de t, todo eso de t. Y la integral va de a hasta b.
Propiedad de la integral que ustedes conocen de cálculo es que es lineal. Abre sobre esta suma y saca este escalar para afuera. Correcto. Entonces, esto es alfa por la integral de a hasta b de f de t, h de t, de t, más la integral de a hasta b de f de t, h de t, de t. Y terminó porque esta integral es la phi de fh. Y esta integral es la phi de f. G tenía que ser uno, perdón. Esto es G. G, o sea, acá es G. Acá es FH. ¿Correcto? ¿Qué falta? Simetría conjugada. Habíamos dicho que en el caso de espacios reales es simplemente simetría, porque conjugar no va a hacer nada. Entonces, la tercera propiedad es qué pasa si cambiamos el orden. Por ejemplo, hagamos esto, GF. Bueno, por definición, esta es la integral de a a b de g de t, f de t, de t. Y para este producto, el producto de funciones reales, esto es conmutativo. Esto es integral de a a b de f de t por g de t de t. Y esto que está acá es la definición de phi evaluado en fg en ese orden. ¿Ok? ¿Podemos tener acá C en lugar de R? Sí. Y podríamos considerar producto interno sobre el espacio complejo de funciones continuas de un intervalo a los complejos. Eso va a estar en las notas como ejercicio. Bien, hay un ejemplo más que yo quiero discutir ahora. Que es interesante. Acá hasta ahora estamos introduciendo producto interno de Rn en Cn en el espacio de matrices, en el espacio de polinomios, en el espacio de funciones, y por lo menos cierto subespacio, ¿verdad? Funciones continuas. Y el siguiente ejercicio es de espacios totalmente abstractos. O sea que vamos a suponer que, por ejemplo, F creo, V es un A espacio vectorial, ¿okay? Y vamos a suponer que X allí adentro es una base. Lo que vamos a hacer ahora entonces es utilizar esta base para definir un producto interno en B. ¿Cómo funciona eso? Vamos a decir así. Vamos a definir phi. Antes de ir a esto quiero introducir una notación para no confundir con otra cosa. Yo hasta ahora le estaba llamando phi a todos los productos internos. Usualmente se denota phi de UV como esto. ¿Okay? Estos corchetes angulados. Esta es la notación más usual que van a ver por ahí. ¿Ok? Yo usé phi solo porque introducí como mapa y después me quedé usando phi en todos los ejemplos. Pero esta es una notación totalmente común. En vez de llamar phi de V, se pone V en el mismo orden, pero entre estos corchetes angulados. Y este corchete angulado entonces viene a sustituir a la phi. El corchete angulado es el que tiene que entonces darle lo mismo que si yo cambio de orden pagando una conjugación, o si yo pongo una combinación lineal en el segundo argumento, tiene que abrir sobre esa combinación lineal. Y si yo repito argumento U y U, entonces el resultado de esto tiene que ser mayor o igual que 0, con igualdad solo si el vector es nulo. ¿Ok? Dada esta notación, voy a usar esa ahora para este ejemplo. Tenemos la base, entonces vamos a definir este producto así, UV, y acá voy a agregar la X, ¿ok?
que nos recuerda que este símbolo, lo que voy a definir, está asociado a esa base X. Esta notación, acá a la derecha, viene lo que vamos a entender por esto. Y lo que vamos a entender por esto es lo siguiente. Vamos a tomar U y lo vamos a coordinar en la base X. O sea que vamos a obtener U sub X. Vamos a tomar B y lo vamos a coordinar en la base X. Correcto. Y vamos a tomar, una vez ya tenemos estos vectores, fíjense que estos vectores viven en Kn. ¿Okay? Entonces allí vamos a tomar el producto interno, voy a poner acá, canónico. ¿Quién es ese producto interno canónico? Ya vimos su fórmula, es la que toma ese vector transpuesto conjugado y lo multiplica matricialmente por este otro vector. Pues nuestro segundo ejemplo. En realidad los primeros dos entran acá, ¿sí? Solo que habíamos separado el caso real del caso complejo, no hace falta. El transpuesto Profe, conjugado... ¿ahí puedes repetir por qué coordinaste? ¿Por qué coordiné? Porque queremos definirlo así. Atiendan acá. Este simbolito significa que lo que viene a la derecha es de esa forma porque queremos que sea así. Así nomás, así, no hay un porqué acá. El porqué podría ser porque ya se sabe que esta definición va a funcionar bien. Pero de momento, cuando nosotros estamos definiendo algo, lo que viene a la derecha es así porque así queremos que sea. Después vamos a ver si eso fue inteligente, ¿verdad? Si tiene buenas propiedades. Entonces comencemos de nuevo. Yo tengo un K espacio vectorial y una base. X en B es base. Recuerden que siempre estamos trabajando en dimensión finita, ¿sí? Ya no voy a estar diciendo eso explícitamente siempre, pero supongamos que tenemos dimensión n, entonces. Lo que estoy argumentando ahora en esta línea es que puedo usar esa base para definir esto que va a terminar siendo un producto interno. Todavía no dimos que es un producto interno, vamos a verlo ahora. ¿Cómo definimos? Este personaje acá, este doble corchete angulado con la X abajo, está esperando que yo le dé dos vectores, y cuando le dé dos vectores me tiene que escupir un elemento en K. ¿Cómo lo va a hacer? Es lo que está acá a la derecha. Una vez que yo le doy los vectores, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a coordinar esos vectores en la base X, ¿correcto? Y una vez que ya están coordenados, estos ya son elementos de K a la N. Y en K a la N ya tenemos un producto interno disponible, el canónico, por ejemplo. Y precisamente va a tomar entonces el producto interno canónico entre esos vectores coordenados. De hecho, tenemos una fórmula para ese producto interno canónico, que es precisamente tomar este vector, que lo estamos pensando como columna, transpuesto conjugado, y lo multiplica matricialmente por el segundo vector, que lo pensamos como columna. Habíamos analizado en los ejemplos 1 y 2. ¿Se entiende hasta ahí? Definimos, queremos que así sea. Ahorita vamos a ver que al hacerlo de esta forma, esto tiene las propiedades necesarias para hacer un producto interno. ¿Está claro? Veamos entonces. Queremos verificar si aquello que definimos es positivo, o sea que, ¿qué pasa si hacemos U con U aquí? Hay que calcular eso. Hay que aplicarle la definición. La definición nos dice que hay que coordinar estos vectores en la base indicada. Y una vez que ya están coordenados, tomar el producto interno canónico en Kn, que viene dada por esta formulita. Este producto, que está acá, ya es producto interno, ya lo analizamos, ya sabemos que cumple todas las propiedades. O sea que es
Y fíjense que su primer argumento es idéntico al segundo argumento. O sea que esto tiene que ser mayor o igual que 0. Porque de este lado, acá yo ya tengo un producto interno cuyos argumentos están siendo repetidos. ¿Se entiende? ¿Estamos? Voy a creer que sí. Además, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos igualdad? Vamos a suponer que se da el caso de igualdad a 0. Para este producto interno, esta igualdad significa que el vector coordenado u sub x tiene que ser el vector nulo. Pero nosotros ya estudiamos el vector coordenado. La única forma de que el vector coordenado sea 0 es que el propio vector u sea 0. Porque esto implica que u tiene que ser 0. Recuerden que este 0 es en Kn y este 0 es en B. Ahí está la positividad. Así de simple es. ¿Qué otra cosa queremos verificar? Linealidad en el segundo argumento. Vamos, hay que colocar U acá y una combinación alfa B más B doble en el segundo argumento. Hay que aplicar la definición de esto que está acá. Nos dice coordenar el vector U, coordenar el segundo argumento, que es alfa B más B doble, todo eso coordenado, y ahí tomamos el producto interno canónico. ¿Quién es la coordenada? O sea, el vector coordenado de esta combinación lineal. Es la combinación de los vectores coordenados de U y W. Eso también ya estudiamos. O sea que yo puedo cambiar esto por lo siguiente. Alfa por V coordenado más W coordenado. Bien. Todo esto está en Kn. Y allí este corchete angulado canónico es un producto interno, o sea que es lineal en el segundo argumento. Puede abrir de esta forma. U en X, sale el alfa afuera, y tomo U en X con B en X. Y ahí cierro. Más U en X, coordenado en X, con W en X. Bueno, esto que está acá es la definición de U con B de acuerdo a este producto interno, o candidato a producto interno. Y esto que está acá es la definición de U con W de acuerdo a este mapa nuevo. Ahí está. Finalmente, ¿qué queremos averiguar? Queremos averiguar si tenemos simetría conjugada. Y ya verán por dónde va el camino, ¿verdad? Si tenemos U con V, queremos ver qué pasa a la hora de cambiar el orden de los argumentos. Bueno, esto por definición es U coordenado, V coordenado, canónico. Este ya es un producto interno. Entonces acá yo puedo cambiar la posición de los argumentos pagando la conjugación. O sea que esto va a ser V coordenado, U coordenado, canónico, pero pagamos el precio. Debajo de la barra, lo que yo tengo es la definición de V con U, de acuerdo a este nuevo mapa. Ahí está. ¿Ok?
Ok. Bueno. Hay un módulo allí que es representación matricial que yo quiero dejarle a ustedes para que lean. Es cortito, es media página, te hace un par de cuentitas. Y finalmente hay un ejercicio 3.1.3 que me gustaría mucho que lo hagan después de leer el módulo de representación matricial. Hasta ahí hoy entonces, solo ejemplos. Todas esas cuestiones geométricas son parte de la siguiente clase. Usamos la geometría para motivar esta definición. Hoy simplemente vemos ejemplos. Bueno, para cerrar un poquito acá entonces, todo lo que vimos hoy fue algo que nos motiva a definir producto interno. Pasamos a la definición, lo hicimos de una forma bastante general que engloba el caso real y complejo al mismo tiempo. Y vimos varios ejemplos. Sí, vimos ejemplos en Rn, en Cn, en matrices, sin importar si su entrada sea real o compleja. Espacio de polinomios, con cualquier tipo de coeficiente también puede ser real o complejo. Espacio de funciones continuas. ¿Okay? Y el último, que nos permite introducir un producto interno en cualquier espacio, por abstracto que sea, desde que tengamos una base. ¿Okay? Entonces, una vez más, acá la base se presenta como esa herramienta que nos permite trasladar nuestras cuestiones a Kn. Y en Kn ya tenemos las herramientas. Entonces, V es un espacio abstracto acá. No sabemos cómo son sus elementos. Todo lo que sabemos de V es que podemos sumar sus elementos y multiplicar por escalares, y eso cumple un montón de axiomas. Y se nos da una información adicional, es que un cierto conjunto allí es base, o sea que este conjunto es Li y genera el espacio. Entonces con esa información podemos definir esto que está acá. Definimos esta máquina, donde acá estamos indicando que depende de la base X, de la siguiente forma. Siempre que le demos dos vectores U y V, nos escupe esto que está acá. Lo que hace es tomar el primer vector y lo coordena en la base. Toma el segundo y lo coordena en la base. Estos ya son vectores en Kn. Y en Kn ya estudiamos el producto interno canónico. Entonces le aplica ese producto interno a estos vectores. De esa forma produce un escalar. Y ese escalar es el que vamos a considerar como resultado de hacer eso. ¿Ok? Y esto es fácil ver cómo el hecho de que estamos definiendo esto en términos de un producto interno que ya conocemos, permite que este herede todas las propiedades necesarias para hacer un producto interno. ¿Ok? Hay más ejemplos en las notas. Por favor, lean, intenten entender, pregunten. Y son ejemplos abundantes, suficientes para desarrollar mucho contenido después. Ok. Pero si no hay preguntas, voy a detener la grabación ahí.